Dios te bendiga, te saluda el pastor Pablo Celi y el día de hoy vamos a hablar sobre el libro de Esdras y Nehemías. Sin lugar a dudas, para nosotros el autor del libro de Esdras y Nehemías, pues es Esdras. Es uno de los personajes más importantes en el Antiguo Testamento. Las fechas de los dos libros podrían decir que es del 450 a.C. al 420 a.C. El libro de Esdras y Nehemías es una continuación realmente de Primera y Segunda de Crónicas. Esdras y Nehemías son muy importantes en la historia bíblica ya que concluyen prácticamente el tiempo antes de llegar a Malaquías y pasar al momento intertestamentario, es decir, 400 años antes del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque lleva un tiempo de silencio de parte del Señor. Esdras fue el personaje importante que compiló todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y lo puso dentro de un solo libro prácticamente. Esdras y Nehemías son muy importantes porque nos hablan acerca de las promesas de Dios cumplidas. Pues realmente hay tres ocasiones en donde el pueblo de Dios está regresando a su patria. Debemos recordar que el libro de Crónicas termina hablando sobre cómo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había conquistado al pueblo de Dios. Y luego de esto, pues Jeremías había hablado que 70 años el pueblo iba a estar fuera de su sitio, de su tierra santa, como ellos le llaman hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque durante 490 años habían incumplido con los mandamientos de Dios. Así que Dios les puso 70 años ¿para qué? Para sacarlos de su tierra y quitarles toda la idolatría. Ahora, Esdras y Nehemías realmente en el antiguo hebreo solamente estaban como un solo libro. Bueno, algunos decían que era primera Esdras y segunda de Esdras, pues tienen mucho que ver en lo que es la reconstrucción. Esdras y Nehemías pues cuentan la historia del pueblo de Dios, como en tres ocasiones ellos regresaron poco a poco. Primero a través del liderazgo de Zorobabel, a través del liderazgo de Esdras y por último a través del liderazgo de Nehemías. En el libro de Esdras se nos cuenta en los primeros 6 capítulos cómo el pueblo regresó, es decir, cómo se dieron los edictos para que el pueblo pueda regresar. Ahora, aquí hay algo muy pero muy importante. ¿Por qué? Porque aquí hay un lapso por lo menos de 40 años donde sale a la palestra un libro que nosotros conocemos y que está en la Biblia, que se llama Esther. Ese es el tiempo de silencio del libro de Esdras. Y termina también hablando los últimos capítulos de la decadencia espiritual que había entrado el pueblo. En el caso del libro de Nehemías, de los capítulos 1 hasta el 7, nos habla acerca de todo lo que Nehemías hizo. Cómo escuchó que estaba el pueblo, que el pueblo estaba en oprobio, cómo se enfrentó al rey en cierta manera para pedirle su ayuda, cómo ayudó en la restauración, todo el plan que hizo. Y también desde los capítulos 7 en adelante nos habla acerca de cómo se unieron juntamente Esdras y Nehemías para volver al pueblo hacia Dios y para que en el nombre del Señor toda decadencia espiritual se quite. Reconstruyeron los muros de la ciudad y el templo de Jerusalén. En el caso del libro de Esdras, realmente que llama la atención todo lo que está escrito. ¿Por qué? Porque Esdras era una persona, ¿verdad?, que era un sacerdote también del Señor. Él sabía todo lo que había pasado y cómo el pueblo estaba. Ahora, dentro de las características especiales que tenemos de este libro, es que Esdras y Nehemías eran uno solo, que ya se los había mencionado. Pero también el lapso de tiempo para dejar que en el tiempo de Esther pase toda esa historia maravillosa, ¿verdad?, del Purín y cómo el Señor también liberó al pueblo. Y por último, el trabajo excepcional que hacen, inclusive, ¿verdad?, con las mujeres que se habían unido con aquellos judíos que estaban contra la ley. Realmente la característica especial de este libro es que es un libro muy fuerte de qué es lo que Dios pide acerca de sus hijos. En el caso de Nehemías, también podemos decir que este libro tiene varias características especiales, como una persona, como este hombre que era un copero del rey,
pudo tener un corazón tan sensible y amar tanto a su ciudad y amar tanto a su país para trabajar a favor de él, aunque él era una persona que estaba muy bien? Realmente podemos ver que Esdras y Nehemías son un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer el día de hoy. El libro de Esdras y Nehemías nos dejan varias cosas que aprender, que nosotros primero nos podemos desviar muy fácil del Señor, y que cuando una persona se desvía del Señor, lo que hace Dios sencillamente no es guardarse su pecado, al contrario, siempre lo saca a la luz para que podamos volver al camino. La segunda cosa es que la única forma de restaurarnos espiritualmente es con Dios, que no podemos hacerlo fuera de Él. El pueblo había intentado en Babilonia hacerlo todo, aunque después se desanimaron. ¿Sabes qué hizo Dios? Dios cumplió sus promesas. Debemos entender que el día de hoy todavía Dios sigue cumpliendo sus promesas. A veces nos parecen buenas para nosotros y a veces no. Sin embargo, Dios será fiel en su palabra. Lo que Él dice, pues sencillamente lo va a cumplir. Él dijo, 70 años estarán afuera, y 70 años estuvieron afuera. Así que te animo en este tiempo a que puedas ver las promesas de Dios para tu vida. Y para terminar, quiero decirte que el libro de Esdras y Nehemías nos llaman a edificar siempre, a ser personas estratégicas como lo fue Esdras, pero sobre todo como lo fue Nehemías. Toda estrategia la tuvo lista para la restauración y para la edificación. No sé si hay en tu vida muros caídos. No sé si en tu vida has perdido algo y quieres restaurarlo. Esdras y Nehemías son los libros que necesitas leer y ponerlos en práctica. Que Dios te bendiga.